En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Camulfungein feumeu mapuchingelutainchin. Somos otros porque somos mapuche. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Porque somos trans. Porque somos tortas. Porque somos viejes. Porque somos jóvenes. Porque somos iscas. Nosotres, les otres. Sexta temporada. Programa 525. Falsas denuncias y avanzada conservadora. En las últimas semanas avanzó en el Senado de la Nación, en Argentina, un proyecto impulsado por la senadora Carolina Lozada que propone agravar penas por falsas denuncias en caso de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Organizaciones feministas, sobrevivientes, trabajadoras de la niñez, referentes de derechos humanos, especialistas, alertan que detrás del discurso de combatir denuncias falsas se instala nuevamente la sospecha sobre quienes denuncian violencia. Hace algunas semanas en el Senado de la Nación se realizó una conferencia de prensa, un conversatorio bajo la consigna Derecho a la Voz. Allí distintas organizaciones repudiaron el proyecto y advirtieron sobre el riesgo de generar más miedo, más silencios, menos denuncias. Y senadoras como Carolina Lozada o Patricia Bullrich, que alientan este tipo de cosas, incrementan las violencias, aumentan el desamparo. Yo les puedo asegurar que si hay algo que no les importa, es la infancia. No sabía que Lozada decía ser feminista, es una mujer, lleva adelante este proyecto, pasa por los medios de comunicación diciendo que como ella es mujer sabe que las mujeres mienten. Este proyecto, lejos de venir a resolver algo, lo que va a hacer es profundizar la desigualdad y la discriminación en el acceso a la justicia, porque va a ser muy difícil, sobre todo creo yo en los casos de abuso sexual de niños pequeños, que pueda haber denuncias. Me parece que devolver el valor de la palabra a quienes se animan a utilizarla en su propia defensa es una tarea que nos debemos dar, y no es un tema de mujeres, es un tema de la democracia. Es un tema de la democracia. Alguna de las voces en el Senado de la Nación, escuchamos a Sabrina Cartavia, ella es jefa de gabinete de la Secretaría de Género en la provincia de Buenos Aires. También escuchábamos recién a Liliana Hendel, secretaria de Género y Diversidad en la provincia de Buenos Aires. Participó también, entre otras tantas mujeres y diversidades, Ileana Arduino, abogada referente temas de violencia institucional y acceso a la justicia, que también cuestiona, claro, el proyecto de las falsas denuncias, y esto dijo durante la conferencia de prensa que se realizó en el Senado de la Nación. La conquista del terreno judicial es una conquista limitadísima. Esa es la principal conquista que hemos tenido en los últimos años. No la quiero desmerecer, compañeras, no quiero desmerecerla, pero la verdad es que lo más que hemos podido en estos años, y no es poco, es denunciar, es empezar a decir, que el Poder Judicial tome nota respecto de la relevancia que estas situaciones tienen. No es casual que en un contexto de desmantelamiento estructural de las políticas de género, en un contexto de antifeminismo de Estado, el avance sea por el lado de destruir aquello que hemos sabido conseguir, que es la posibilidad de denunciar las violencias que somos invitados cotidianamente a callar. Este proyecto es un proyecto perpetuador de oportunidades para el abuso y la violencia, no es un proyecto que resuelva el problema de las personas falsamente denunciadas, y tiene como único estímulo volvernos al silencio frente al que nos hemos comprometido a no callarnos nunca más. Ileana Arduino, abogada, referente en temas de violencia institucional y acceso a la justicia,
participó también del conversatorio Derecho a la Voz en el Senado para repudiar el proyecto que tuvo dictamen favorable en el Senado sobre agravar las penas por falsa denuncia en casos de violencia de género y abuso sexual. Las organizaciones que participaron del encuentro señalaron que este tipo de proyectos no aparecen aisladas, sino que en un contexto de avance de discursos antifeministas que vuelven a poner una vez más en duda la palabra de quienes denuncian violencias y abusos. Sonia Almada es psicóloga, activista por los derechos de las infancias, sobreviviente de abuso sexual en la infancia y una de las voces más reconocidas en la denuncia de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Escritora y fundadora de Aralma, una organización que acompaña a personas sobrevivientes, es autora de libros como Huérfanos del Femicidio y ha impulsado durante años el debate público sobre la memoria, la reparación y el acceso a la justicia para víctimas de violencias sexuales en la infancia, para víctimas de violencia de género. En esta conversación urgente con Proyecto R habla sobre las implicancias del proyecto de ley impulsado por una senadora en Argentina que propone, sí, por la senadora Carolina Lozada, que propone agravar penas por falsas denuncias, una iniciativa que generó fuerte rechazo de organizaciones feministas, como venimos escuchando acá en Nosotres Lesotres, de profesionales de la salud mental, de colectivos de derechos humanos que advierten que podría esto desalentar las denuncias de abuso sexual y violencia de género. Mira, desde antes, el año pasado y el otro, ¿no? Venimos nosotros denunciando desde Aralma diferentes movimientos para instalar este debate. Es más, organizamos un encuentro, creo que fue en 2023 o 2024, sobre el falso síndrome de alienación parental. Una jornada, digamos, de pensamiento y reflexión que estaba rodeando, digamos, estos temas, tanto el falso síndrome de alienación parental como las falsas denuncias, porque son temas que están concatenados, ¿no? Y bueno, yo personalmente, que escribo columnas de opinión en salud mental, he escrito varias acerca de este tema para el medio donde escribo, que es Infobae. Y ahora recientemente hemos sacado un comunicado, ¿no? En base a nuestra posición en relación a esto, que es el derecho del niño a ser escuchado también cuando es víctima de un crimen, ¿no? En general, los niños víctimas de crímenes, de todos los crímenes, son bastante relegados, tanto socialmente como en la justicia, ¿no? Te doy otro ejemplo y después entro a la violencia sexual. Por ejemplo, con los huérfanos por femicidio, que es un trabajo también que en los últimos 5 años me estuvo absorbida. En general se mira y está muy bien, digamos, toda la escena y la víctima del femicidio, la mamá, pero los huérfanos quedan en un lugar bastante marginal y la mayoría de las veces están en la escena del crimen o dentro de la casa donde se produce el asesinato de su mamá, ¿no? Y no son pensados como víctimas de la violencia de género extrema, en este caso el femicidio. Así que el niño en general, niño-niña, como víctima de crímenes es bastante relegado. En el caso de la violencia sexual esto es absolutamente aterrador. De 100 casos uno llega a la justicia. La violencia sexual en la infancia es el crimen más invisibilizado de la historia de la humanidad. En los últimos años, y gracias a los movimientos feministas, digamos, esta voz íntima de quienes sobrevivimos a la violencia sexual en la infancia se hizo pública, en algunos casos, digamos, pero en general es un crimen silenciado por las amenazas, por la impunidad, porque la justicia no tiene la perspectiva para trabajar en general, digo, ¿no? En estos casos. Así que
un proyecto de estas características, que además es más panfletario que otra cosa, digo, está basado en algunos casos individuales que son realmente muy pocos, digo, y uno puede ver en las reuniones que hacen que son mínimos en relación a la magnitud de la violencia sexual. Es inentendible que se haga, ¿no? Porque primero el Código Penal en el artículo 245 ya pena la falsa denuncia, como el falso testimonio, digo, ya está penado en nuestro código. Así que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué está este foco, digamos, en la violencia sexual y en la violencia de género, ¿no? Bueno, tiene que haber alguna respuesta que sea política. En esto nosotros no sabemos, digamos, yo como profesional, digamos, ni como representando a Aralma como organización, no sabemos por qué esta senadora, digamos, si estos grupos llevan adelante un proyecto como este, en vez de pensar, qué sé yo, en un proyecto de imprescriptibilidad de la violencia sexual, como hacemos en Aralma hace tantos años. Digo, nuestro proyecto está en la Cámara y nunca hasta ahora ha sido debatido, o crear también otro proyecto que tenemos, una comisión de la verdad y la reparación que ponga, digamos, a la luz todos los crímenes padecidos desde años atrás. Bueno, esto que realmente ayudaría a visibilizar la magnitud de la violencia sexual contra la niñez, que podría darnos los números de la violencia sexual contra la niñez, y con eso podríamos generar las políticas públicas, porque sin números es bastante difícil. Esto no se hace. Digo, la senadora Lozada no se ha puesto a trabajar en esto, y eso es llamativo, ¿no? Que en nombre de la protección infantil, en realidad pareciera que lo que se está protegiendo es el bien adulto, ¿no? De este grupo, digamos, de personas que dicen que, bueno, que la justicia los exoneró o no llegaron a la justicia. La verdad es que no conozco todos los casos, conozco algunos, y en esto yo no desmiento que existan las falsas denuncias, porque sí existen, pero son mínimas en relación a la magnitud de la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes. Y que la falta, digamos, de pruebas no significa tampoco que no hubo delito en estos casos, ¿no? Especialmente porque, bueno, la particularidad de este crimen, el método de los pederastas, que es bajo amenaza, en un momento muy especial del sujeto, digamos, en el momento de la infancia, de la adolescencia, de plena vulnerabilidad, ¿no? Y donde en general el pederasta tiene una relación de autoridad y de afecto con la víctima, ¿no? Sea en los crímenes intrafamiliares o extrafamiliares. Maestros, curas, padres, abuelos, digo, todos tienen una relación con sus víctimas que van construyendo a lo largo del tiempo para después atacar. Entonces es un crimen especial hacia una víctima especial, por eso no se puede mirar como cualquier otro crimen. A nosotras, como organización, la verdad es que nos parece que esto silenciaría tanto a las víctimas infantiles como a las personas, a los adultos protectores que acompañan, digamos, la posibilidad de una denuncia y de una recuperación. Por eso te decía, tanto para el niño víctima como para quien lo acompaña. Y no es tan fácil encontrar que te acompañen. No, la mayoría de los casos tampoco tienen la solidaridad familiar. En general hay una impunidad dentro de la familia o dentro de las instituciones, hasta amenazas, ¿no? Para callar. Entonces es realmente muy, muy, muy difícil poder hablar. Lo digo también, no solo como especialista en este tema, también lo digo como sobreviviente. Es realmente muy difícil, y hasta te diría que es un privilegio poder hablar. Entonces,
si poder hablar es tan difícil, ese acceso es tan difícil de poder contarlo, metabolizarlo internamente y poder después pensar en la posibilidad de una denuncia con un proyecto así, es el silenciamiento total. A mí me parece que la sociedad debe preguntarse por qué se apoyaría un proyecto de estas características cuando en materia de protección infantil nosotros tenemos muchísimo que hacer. Estamos años luz de lo que podría ser un sistema o una política de protección infantil nacional. ¿Por qué no se trabaja en eso, no? Llama la atención que en nombre de esa protección infantil en realidad se esté trabajando para otros grupos, que nosotros por lo menos no sabemos qué sentido tiene o para qué se hace, qué sentido político tiene. Y nos parece realmente grave, como como vos decías, ¿no? Dentro de toda los discursos de odio y de negacionismo en relación a la violencia de género, esto no es menor, porque también la violencia sexual infantil es una problemática de género, ¿no? Escuchábamos a Sonia Almada, psicóloga, escritora, fundadora de Aralma. Esto es Nosotres Lesotres, el programa de radio de Proyecto R. Somos otres porque somos tortas. Nosotres, lesotres. Somos otres porque somos pobres. Y vamos a hacer una pausa musical. Antes agradecemos a las radios amigas que nos retransmiten en Bariloche, FM del Barrio en el 98.1 del dial, FM La Vox Populi en el 100.1. Nos escuchás a través de nuestro sitio www.proyector.com.ar. Y ahora vamos a escuchar, saludo a mis compañeras, sí, la araña Juliana Álvarez, que está ahí en los controles, en la botonera, en la puesta en el aire de Nosotres Lesotres. Y esta pausa musical es con Sentido Margarita. Una banda de mujeres con más de 6 años de recorrido en Bariloche. Acaban de publicar su primer disco y este tema es Mariposa Negra. Una mariposa negra apareció, voló bajito, me tocó sutilmente la mano y siguió. Sobrevolaba el agua del lago, seguro era vos. Viniste a decirme yo te cuido, acá estoy. Somos todas parte de un mismo círculo. Si nos acariciamos la piel.
Nosotres, lesotres, hoy con sentido Margarita. Está el disco completo en Spotify, lo recontra recomendamos. Ese tema que escuchábamos era Mariposa Negra. Saludé, dije, ¿no? Sí, a la araña Juliana Álvarez, que está ahí en los controles, en la botonera, en la puesta en el aire de Nosotres, lesotres. Y ¿qué tal, araña? Esa fuerte se fue la araña, está contenta la araña hoy. Marcela Gallardo en la producción de este programa. Kamul fungein feumeu mapuchin elutainchin. Somos otros porque somos mapuches. Nosotres, les otres. Pinchin ta kakeru chengein. Seguimos nosotres, lesotres, hablando sobre el proyecto de falsas denuncias que avanza en el Senado de la Nación, en Argentina, y sobre las respuestas que vienen construyendo organizaciones feministas y de derechos humanos. Conversamos ahora con Ana Marx, senadora nacional de Río Negro por Fuerza Patria, una de las senadoras que se puso al hombro la batalla contra esta avanzada conservadora en el Congreso. Nos cuenta primero qué propone este proyecto en lo concreto, analiza qué efectos tendría este proyecto, el contexto en el que se presenta, nos cuenta cómo fue el debate en comisión, en la comisión, en el Senado. Bueno, es un proyecto que lo que propone es aumentar las penas al delito de falsa denuncia, y esto lo dejo bien claro porque no es que no existan penas para la falsa denuncia, pero lo que se está proponiendo es aumentarlas y puntualmente en aquellas causas vinculadas a violencia de género, a violencia sexual y a violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muy puntualizado en esto, lo que obviamente nos marca un rumbo que está teniendo Carolina Lozada y que además lo viene haciendo público, absolutamente en contra de las luchas de las mujeres y de las luchas de quienes defendemos las niñeces, las infancias y tratamos de construir escenarios de mayor acceso a la justicia, porque este proyecto de ley lo que va a traer como consecuencia si se aprueba es una inhibición de las denuncias, porque claramente al penar con delitos que incluso se van a convertir con la posibilidad de ir a prisión, una denuncia falsa, lo que van a terminar logrando es que muchas personas dejen de denunciar. Y ahí es donde nosotros vemos el real problema, porque hoy no tenemos un problema estadístico de denuncias. De hecho, los números nos hablan de que no llega al 1% las denuncias falsas. Y lo que sí tenemos es una subestimación de denuncias reales y un 75% de víctimas que nunca llegan a denunciar. Y en lugar de construir políticas públicas del acceso a la justicia y para revertir estos números trágicos de personas que no llegan a denunciar, en lugar de esto están tratando de criminalizar a las víctimas y tratar a las mujeres de mentirosas e intentando aumentar penas de un delito y de un problema que es inexistente en la Argentina. A ver, la verdad que el debate en comisión estuvo signado por una mentira y una Carolina Lozada diciendo que teníamos un grave problema de falsas denuncias llegando a todos los juzgados. Cuestión que no es real, que no resiste ningún análisis. En Río Negro solamente se pueden registrar durante el año pasado 13 falsas denuncias. Imagínense lo pequeño que es esta situación para estar moviendo y montando un intento de una legislación que va a ser perjudicial. Pero además aplaudida por un montón de varones, muchos de ellos también con denuncias de violencia, porque en definitiva se intenta criminalizar a las mujeres planteando que realizan denuncias falsas, y lo que hay es una protección a aquellos varones poderosos que ejercen violencia. Esto está claramente signado y cruzando el debate que se dio en una única comisión,
pero que en la previa de esa comisión hubo cantidad de encuentros en el Senado de la Nación de varones supuestamente víctimas de falsas denuncias contando cómo esto les había arrebatado su vida y un intento de ingresar esto en la agenda pública como una problemática real, que no lo es, porque las problemáticas reales en la Argentina son las que mayoritariamente los argentinos y las argentinas tienen, y claramente el 0,09% de las denuncias que ingresan a las fiscalías terminan siendo falsas, y de esas la mayoría son vinculadas a delitos de estafa, delitos patrimoniales. Claramente no estamos hablando de que haya un problema de falsedad de denuncias vinculadas a situaciones de violencia sexual, de abuso, de violencia de género y de violencia en las infancias. No es este un problema en la Argentina, no tiene por qué tener la prioridad del Congreso de la Nación, y si la tiene es justamente en el marco de la construcción de una agenda contra los feminismos, contra nosotras, y sobre todo una agenda que nos criminaliza y una agenda que nos pone en el lugar de ser las victimarias. Sí, sin duda, y te agrego que además de ser absolutamente contrario a la ley 26.485, es absolutamente contrario a este proyecto de ley, a la ley Lucio, una ley que se creó justamente para acompañar situaciones de violencia hacia las infancias y que tiene la obligatoriedad de que todas las personas que intervengan en una situación donde pudiera haber un hecho de violencia hacia un niño, una niña, un adolescente, tengan la obligatoriedad de denunciar y el acompañamiento estatal para hacerlo. Bueno, este proyecto de ley que nos traen en discusión es obviamente contrario a este acompañamiento estatal. Le están diciendo a los docentes, a los médicos, a las operadoras de, por ejemplo, la CENAF en Río Negro, que van a encontrarse con situaciones de violencia de las infancias, le están diciendo, bueno, si denuncian y después no pueden comprobar lo que denunciaron, pueden ser penalmente afectados con una denuncia hacia ellos por falsa denuncia y tener una pena grave de 3 a 6 años. Realmente lo que están haciendo es no solamente ir para atrás como lo hacen con la mayoría de los derechos que hemos conquistado, sino poniendo en riesgo las infancias. Y lo peor que lo hacen desde un discurso en el cual supuestamente van a beneficiar a las víctimas. Nuestro sistema de justicia necesita acceso a la justicia y acompañamiento para que más personas víctimas de violencia, para que más niñeces estén protegidas, y lo último que necesitamos es este cambio en la ley penal. Lo que sí necesitamos son políticas públicas activas para acompañar a que haya más denuncias. No sobran denuncias en la Argentina. Están faltando casi un 80% de denuncias que nunca vemos y que después terminan en femicidios, terminan en niños, niñas asesinados, muertos por violencia de familiares cercanos, y hacia ahí es donde debe estar puesto el ojo y la mirada del Congreso de la Nación, y no a discutir estos proyectos que son una paparruchada, que no vienen a resolver nada porque el delito penal ya existe, y lo que hacen es simplemente poner una agenda contra el feminismo y de criminalización de las mujeres, de las disidencias, de las feministas y de todos y todas las que trabajamos y cuidamos los derechos de las infancias y de las mujeres y disidencias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no están aparentemente consiguiendo los votos. Eso por lo menos por ahora, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque el dictamen, como vos bien contabas, hubo una comisión donde rápidamente se consiguieron los votos para dictaminar, pero luego no se puso en las sesiones. Nosotros estaríamos convocados a una sesión el jueves próximo donde tampoco estaría en el temario aparentemente, por lo menos en primera instancia, y eso es positivo porque evidentemente hubo un movimiento y una puesta en agenda de que este no es la urgencia de la Argentina, y sobre todo fue muy importante de parte de organizaciones que acompañan víctimas, de las organizaciones de madres protectoras, también
poner en evidencia los números reales de las falsas denuncias. 0,09 nos habla el observatorio de los ministerios públicos fiscales de la Argentina, o sea, y ahí eso hace crujir el primer argumento de Lozada, que es de tenemos un enorme problema. Bueno, no tenemos un enorme problema, y sin duda hay que trabajar para que no haya falsas denuncias, ¿no? Porque el otro estigma que se nos pone es que quienes nos oponemos a este proyecto nos encanta que vaya la gente a denunciar falsamente. No, bueno, no. Lo que pasa es que el abordaje debe ser diferente y en todo caso identificar el por qué se están realizando denuncias falsas y trabajar sobre eso. Pero creo que la estrategia, como siempre, de la lucha está en la calle, está en las organizaciones, está en que circule la información, está en las compañeras que se van interiorizando sobre el proyecto y empiezan a generar acciones alrededor de visibilizar esto como una avanzada más contra nuestra agenda y contra nuestros derechos. Era Ana Marx, senadora nacional de Río Negro por Fuerza Patria, bueno, contando cómo fue el debate en la comisión que se dio dictamen favorable por mayoría a este proyecto de Carolina Lozada para agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencias de género, violencias sexuales, bueno, explicando el contexto, compartiendo su mirada, también qué es lo que propone este proyecto que, si bien lo instalaron en la agenda pública, está instalado en la agenda pública, o por lo menos hemos visto nosotros lesotres redes que tal vez existían y ahora se pusieron más de manifiesto, redes de padres, de mujeres también que se organizan contra los feminismos a partir, por ejemplo, del discurso de las falsas denuncias. Mientras avanza este debate, o por lo menos se instala en la agenda pública, las redes de los movimientos feministas y transfeministas que se activan inmediatamente ante la avanzada de la derecha ante la avanzada conservadora contra los derechos conquistados tras décadas de luchas del movimiento feminista en la calle, del movimiento feminista organizado. Bueno, hay resistencia. Se activan inmediatamente las redes y hay resistencia. Datos de la Organización de Naciones Unidas, Mujeres, señalan que las falsas denuncias en casos de violencia de género representan menos del 1% a nivel mundial. En Argentina, informes judiciales recientes muestran que apenas el 0,09% de las causas analizadas correspondieron a falsas denuncias, mientras que más del 77% de las mujeres que sufrieron violencia nunca llegó a denunciar. Organizaciones como Amnistía Internacional, como la Red de Mujeres para la Justicia, alertaron además que endurecer penas en este contexto puede generar más miedo y mayores dificultades para el acceso a la justicia y para que las mujeres, las niñeces, las infancias sobrevivientes de violencia puedan ejercer sus derechos. Somos otras porque somos mujeres. Nosotres, lesotres. Nosotres, lesotres. Somos otros porque somos viejes. En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Nosotres, les otres, conversaciones en red.